En el siguiente clip hablaremos de la inteligencia artificial y sus usos y relaciones. Para entender el siguiente video tenemos que rastrear el origen de la inteligencia artificial, lo cual se remonta a la mitología griega, donde tenemos el caso de Talos, que se trataba de un gigante de metal construido para defender a la isla de Creta de corsarios y piratas, y que su misión simplemente era aventar rocas a todos los barcos que se acercaran a ella sin permiso del rey. Entonces, desde ahí tenemos una primera idea, concepción sobre lo que sería la inteligencia artificial, lo cual se basaba en que un grupo de individuos creaban una inteligencia capaz o incluso superior a la del ser humano. Después esta idea iría evolucionando durante la Edad Antigua y la Edad Media a través de distintas corrientes filosóficas, siendo importante mencionar el caso de Paracelso, alquimista de origen suizo, el cual intentó crear un ser humano artificial con heces de caballo. Después, las ideas en realidad no serían tomadas muy en cuenta hasta la publicación del libro de Yo Robot por Isaac Asimov, el escritor soviético, en el cual que se trataba de un conjunto de relatos y cuentos sobre robots, en el cual se mencionaba la inteligencia artificial desde el punto de vista o concepción que tenemos hoy en día sobre ella. Estas ideas, y con el reciente descubrimiento de la computación, son los que nos ha llevado a la inteligencia artificial moderna que tenemos hoy en día, y en la que se ha planteado más recientemente la creación de varios sistemas algorítmicos que son los que han permitido el análisis de datos que nos han llevado a la actualidad y el punto de desarrollo en el que estamos hoy en día. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de si realmente la inteligencia artificial nos llegará a superar. Estoy aquí con mi compañero Pablo Ernesto y yo soy María Camila Magaña de Tercer A. Bueno, elegimos este tema porque es una cuestión que actualmente nos debería preocupar, ya que ha estado avanzando mucho y de verdad es alarmante cuánto nos ayuda a veces en la vida. Bueno, empezamos con una pregunta muy interesante. Pablo, ¿qué crees que significa realmente superar a los seres humanos? Superar a los seres humanos sería, como la propia palabra indica, ser superior, o sea, ser mejor, sino hacer las mismas cosas pero de una manera más eficiente. Básicamente eso es superar. Ok. ¿La inteligencia artificial puede tener conciencia o subjetividad como los seres humanos? Pues inteligencia artificial no podría tener subjetividad. Podría ser que sí, pero con ciencia no, porque la conciencia es algo intrínseco al ser humano, es algo que no se puede imitar, o por lo menos a día de hoy no sabemos cómo, porque para hacer una conciencia deberíamos ser capaces de replicar a la mente humana, algo que no estamos cercas de conseguir. Por otro lado, tener que tenga subjetividad, pues podremos directamente programar para que una IA se incline por una u otra cosa, tipo que le escribas a una IA de que le tienen que ir al Real Madrid y pues la IA cualquier cosa pues le va a ir a ese equipo, o incluso podrías tú mismo ponerte a escribir con ChatGPT y entrenar la inteligencia para que sea subjetiva a tus gustos, que de hecho eso es lo que termina sucediendo, porque las IAs forman una cámara de eco a tu alrededor, simplemente te dicen lo que quieres escuchar. Entonces, si tú eres muy fanático de Taylor Swift y la IA lo sabe, porque le has preguntado muchas cosas de Taylor Swift, y después le preguntas cuál es tu cantante favorito, la IA te va a decir que es Taylor Swift. Es algo que pueden comprobar en sus teléfonos. Ok. ¿Es la inteligencia artificial realmente inteligente o simplemente una imitación de la inteligencia humana? Yo creo que la IA es una imitación de la inteligencia humana porque, bueno, en realidad no, como ya mencioné, la IA no puede imitar nuestra conciencia, y nuestra conciencia es parte de lo que le da al humano su capacidad de ser humano. O sea, el humano se caracteriza por su inteligencia y por su razonamiento, y la IA es algo que no carece porque simplemente es una macro herramienta de análisis de datos donde le metes un montón de información y toda se la graba, y después le preguntas eso mismo, cualquier cosa que esté dentro de esa información, y te la va a contestar. Eso es básicamente como funciona una inteligencia artificial. Simplemente es una máquina que recopila información y te la digiere para que tú no tengas que estar haciendo esa tarea, que es algo bastante aburrido. Por el contrario, el ser humano lo que hace es que, por ejemplo, leemos algo y razonamos esa lectura y podemos saber qué es lo que está diciendo, y no solo diciendo literal, sino que, por ejemplo, si leemos un poema, podemos saber cuál es el sentimiento que había detrás de ese poema. Por eso es algo que la inteligencia artificial no puede llegar, básicamente, a tener la misma conciencia o raciocinio que tiene el ser humano. Ok. ¿Puede tener la inteligencia artificial ética o moral? ¿O dependerá de los valores humanos para tomar decisiones? Pues la inteligencia puede tener
ética, moral, ¿no? Bueno, es un poco porque la moral es subjetiva, o sea, la moral depende del ser humano y no necesariamente del ser humano, o sea, en su historia, sino de el momento exacto en el que se esté. Eso es algo que la IA pudiera llegar a replicar, pero no necesariamente tendría, por el contrario, ética. Pues le podemos programar ética, le podemos decir que los judíos son buenas personas y no tenemos que ejecutarlos, que es algo que el humano tiene la mala costumbre de hacerlo. Entonces le podemos programar ciertas cuestiones éticas a la inteligencia artificial, pero no le podemos imponer nuestra moralidad. De hecho, si creáramos una inteligencia artificial consciente, algo que posiblemente no va a pasar en los próximos 100 y 150 años, pero si llegara a suceder, esa inteligencia artificial podría crear su propia moralidad con base a la ética que le hemos programado, porque la moral ha variado a lo largo de la historia. Tipo, en la edad antigua era más moral tener esclavos, no solo en la antigua, sino también en la medieval y en la moderna, y eso es algo que ahorita no sucede. Y así como por ejemplo en la Edad Media se quemaba a la gente por brujos o hechiceros, es algo que en realidad no tiene ningún sentido. Entonces a lo largo de la historia la moralidad va cambiando, pero la ética es algo que es un poco más sencillo. Tipo, todos sabemos que no debemos de matar a una persona, eso va con nuestra ética, y nuestra moralidad es lo que nos especifica cuáles son las razones por las que no debemos matar a esa persona. Tipo, en la antigüedad pues nada más era meramente religioso, ahorita en general sigue siendo un poco así, pero es un poco también por leyes sociales. Entonces la inteligencia artificial sí pudiera desarrollar una moralidad si fuera autoconsciente, pero como ahorita no lo es, pues no, simplemente está programada para seguir unas pautas éticas que nosotros mismos le hemos puesto. Entonces no se puede discernir mucho de lo que nosotros le programemos. Muy bien. Ok. ¿La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la condición humana o solo amenazarla? Pues la inteligencia artificial se hizo específicamente para ayudarnos con tareas que de lo contrario serían sumamente tardadas, y simplemente es como una nueva máquina para mecanizar nuestras actividades. O sea, por ejemplo, la forma de entrenamiento de la inteligencia artificial, que es justamente le pone un montón de información, la analiza y sobre eso es por cómo se crea y te puede dar respuestas. Por eso tienen la inteligencia artificial hasta su fecha de cortes, que es cuando las dejaron de entrenar. A partir de eso, todo lo que suceda después ya no lo conoce, entonces no te puede responder con ello, pero todo lo anterior sí. Entonces es como una herramienta de análisis de datos, algo que antes el ser humano se hacía. De hecho estaba el trabajo de copista, que eran monjes que estaban recluidos en los monasterios, que se pasaban copiando libros y ellos mismos eran los que hacían el análisis de datos. También eso es más o menos el trabajo de un actuario. Y entonces eso es algo que nos ayuda. Y por ejemplo, al camino que vamos, la inteligencia artificial lo que está haciendo es imitarnos, porque es básicamente eso, nos imita nuestra forma de pensar, pero no nos puede igualar. Pero mientras va haciendo eso, se va desarrollando diferentes ramas, que por ejemplo podríamos tener una inteligencia artificial que se dedique a ayudar a los pilotos, que por ejemplo ahorita ya está el autopiloto para los aviones, y eso mismo se podría después hacer por una inteligencia artificial. Después una que se encargue de manejar los autos, como lo que propone Elon Musk con los autos Tesla. Luego se podría llegar a una inteligencia artificial que ayude a los maestros para realizar ciertos métodos de estudio, clases, etc. Entonces se pueden ir discerniendo para ayudar al ser humano, obviamente a costa de perder ciertos trabajos bastante simples que se pueden ir mecanizando, pero los esenciales no. Ok. A ver, por último, ¿la inteligencia artificial podría llegar a tener un propósito o motivación independiente de los seres humanos que la crearon? Depende de cómo la programemos. Tipo, si programamos una inteligencia artificial para defender el medio ambiente, podremos acabar con que la inteligencia artificial tome la decisión de que para defender el medio ambiente el culpable de que esté mal seamos nosotros y termine destruyéndonos. Es algo que no estaba planeado originalmente, pero en realidad la inteligencia artificial nunca se salió de lo que le dijimos, simplemente buscó la manera más eficiente de resolver el problema. Entonces se podría llegar al caso de que efectivamente si termina haciendo algo que pareciese contrario a lo que le pedimos, pero esté bastante relacionado también. Si, no sé, algún loco programa de inteligencia artificial para destruirnos, pues evidentemente eso es lo que va a hacer. Pero en general
la inteligencia artificial depende mucho de cómo la programamos y qué es lo que le digamos que hagamos y qué es lo que le estamos permitiendo hacer. Digo, que la utilicemos para la policía, para reconocimiento facial, entonces sería una invasión de datos y después se podría llegar al caso de que tenga los datos absolutamente cualquier persona, entonces tu vida deje de ser privada, como en el libro de 1984, pero simplemente es la inteligencia artificial avanza hasta donde nosotros la dejamos y de ello depende de si puede terminarnos destruyendo, que aunque sí sería una autodestrucción porque nosotros la hemos terminado programando, pero eso es como el tema de las armas nucleares, o sea, nos pueden destruir, pero solo nos van a destruir si llegamos a ser lo suficientemente estúpidos como para permitir que nos destruyan. Entonces lo mismo puede pasar con la inteligencia artificial, simplemente es una herramienta que nos puede ayudar para muchas cosas, pero también tiene el potencial futurible, porque aún hoy en día no es capaz de hacerlo, pero tiene un potencial futurible de destruirnos, algo que las armas nucleares ya desde el momento que se inventaron han tenido el potencial de destruirnos, pero también ese potencial ha mantenido la paz durante todos los últimos años, porque el hecho de que nos podamos destruir evita que hayan guerras, o guerras importantes entre potencias. Entonces, así como tiene ventajas, tiene ciertas desventajas, porque pues, unas por otras no se puede ser todo perfecto, pero en general yo pienso, y un poco que la ciencia lo respalda, y también en el ámbito del pensamiento lógico, de que, bueno, la inteligencia artificial nos va a destruir si nos dejamos controlar por la inteligencia artificial. O sea, acabaría el problema de hasta qué punto los humanos siguen siendo humanos a pesar del uso de la inteligencia artificial. Sí. Con esto concluimos y pues como ha dicho mi compañero Pablo en las preguntas anteriores, la inteligencia artificial solo llegará a destruirnos si realmente nosotros llegamos a ese punto de manipularla y moldearla hasta ese punto. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pues Hoy vamos a hablar de si realmente la inteligencia artificial nos están llegará a rascándome el oído, no puedes poner ese corte. Bueno, estoy aquí con mi compañero Pablo Ernesto. ¿Cómo que mi cumpleaños? Arruinado. Pablo. ¿Algún día realmente la inteligencia artificial nos llegará a superar? ¿Pero de qué te ríes? Por mi compañero Pablo Ernesto. ¿Tú crees que de verdad nos llegará a superar? Me da Encandila. muchísima risa. Hola. Adivina.